Buenos, bendecidos y lindos días tengan todos, hermanos y hermanas en Cristo, hijos en la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus avocaciones. Bueno, hoy es jueves 8, día de orar por los sacerdotes, por el Papa, día de Jesucristo Eucaristía, que puedes ir a donde está Jesús en cuerpo y sangre, en la hostia presente en tu iglesia, adorarlo, venerarlo, honrarlo, orarle. Pero lo más importante es que nos sellemos diciendo en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, dulcísima Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre amado, Padre misericordioso, Padre bondadoso, Padre lleno de paz, de amor y de prosperidad, te damos gracias nuevamente porque por esa maravillosa sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz, nos cubres, nos proteges, nos llenas de amor, nos llenas de vida, nos llenas de paz, nos llenas de tranquilidad. Y además a ti, bendito Espíritu Santo, síguenos regalando todos esos dones, carismas, talentos. Síguenos regalando la prudencia, la obediencia. Síguenos regalando la sabiduría, la asertividad, el discernimiento. Sigue siendo ese Espíritu Santo paráclito, consolador para nuestros diarios problemas. Y a ti, Santísimo Jesucito, hermano mayor, gran león de Judá, protégenos, cuídanos y sálvanos de las garras del enemigo. Y a ti, Santísima y Bella Dulce Virgen María, síguenos envolviendo en tu burbuja de amor, de paz y de protección, para que día a día y noche a noche, junto allí a la Santísima Trinidad abrazadito, tú tomes esa burbuja y la selles con el lazo dorado de tu manto sagrado. Y que la sangre de tu Hijo Jesús una vez más nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que San Miguel vaya a la derecha, San Gabriel a la izquierda, San Rafael el ángel de la guardia detrás de mí, y tú y Jesucito delante de mí. Amén. San José, patrono de la iglesia, cuídanos y protégenos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios humille la soberbia del demonio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha otorgado Dios, arroja al infierno a Satanás y todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy quiero darle la bienvenida a dos nuevos integrantes, Yudalis de Cuba y Johnny de Colombia. Bienvenidos a esta gran comunidad, bienvenidos a esta gran familia que somos en la palabra de Dios. Pero bueno, no le demos más vuelta y vamos con la primera lectura. Primera lectura es de Jeremías capítulo 13, versículo del 31 al 34. La nueva alianza. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad
y no me acordaré más de su pecado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense que aquí está claro que la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, esa alianza fue rota por el pueblo de Dios, no por Dios. Porque Él siempre ha sabido que Él es el dueño de ese pueblo. Que ellos se aparten por sus miedos, por sus irracionalidades, por su negatividad, por tantas cosas que se puede apartar alguien del camino de Dios, pero ellos siempre van a ser de Dios. Aquí se presenta una segunda alianza, una alianza que está proclamando a Jeremías para que el pueblo vuelva a ser mínimo el mismo pueblo que Israel antes de adorar al toro de oro. Dios es específico esta vez y te dice, no mandaré mis leyes en tabla. Es lo que te está diciendo. Él te está diciendo que ahora la ley estará grabada en tu corazón, en tu alma. O sea, la llevarás impresa en ti mismo. Que ya no va a tener necesidad de ese voz a voz. Me imagino que más adelante en la Biblia nos mostrarán qué pasó y por qué nos toca recordarnos y enseñarle a las nuevas generaciones los mandamientos de Dios. Cosa un poco cuestionable hoy en día porque no se está haciendo. La pregunta aquí clara es, ¿tú estás enseñándole a tu hijo desde pequeño los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, lo que Dios nos pide que hagamos? ¿O simplemente estás dejando, como te dice la nueva generación ahora, o como te dicen los nuevos por ahí loquitos, que te dicen que tú tienes que dejar que tu hijo escoja, que tú tienes que dejar que tu hijo sea libre, que tú tienes que dejar que tu hijo cree su propia personalidad? Pero como lo he dicho aquí muchas veces, ¿por qué para el estudio si no lo dejas libre? ¿Por qué no le dices, ok hijo, si no quieres estudiar, quédate aquí? Y si quieres estudiar, yo te matriculo. ¿Por qué eso sí no lo hace? ¿Por qué si le exiges que se prepare, perdón, para defenderse mañana más tarde en la vida? Porque eso sí se lo exige. Y no solamente un high school, no solamente un bachillerato como se llama en Latinoamérica, sino una carrera y hasta una especialización y hasta un posgrado o un máster. Porque eso sí se lo exige. Porque sabes que si no lo hace, mañana más tarde lo más seguro es que tenga que delinquir para poder medio sobrevivir. Ahí te preocupa, ¿verdad? Porque ahí te está moviendo el Dios dinero para tu hijo. La prosperidad para tu hijo, la estabilidad para tu hijo, la felicidad para tu hijo, que tu hijo pueda viajar, pueda comprarse ropa, esto. Ahí sí lo obligas a que estudie. Ahí sí no lo dejas a que cree su personalidad, a ver si él quiere ser o artista o médico o no. Ahí tú le dices, tienes que estudiar. Y lo levantas, lo obligas a que se levante para que vaya a estudiar. Pero para ir a misa, para inculcarle amor por Dios, para inculcarle amor hacia los sacramentos, primera comunión, confirmación, confesión, matrimonio o ministro de la iglesia. Ahí sí no dices nada. Es más, yo creo que en tu casa, en nuestras casas, la Biblia siempre está abierta en el Salmo 91 y esa pobre máquina se pone amarilla si es que tenemos Biblia en la casa. Eso es lo otro. Muchas veces ya ni siquiera queremos tener Biblia en la casa, porque si llega una visita te va a decir, oye, ¿y tú qué haces con la Biblia aquí? Ya eso no se usa. Ah, como si la Biblia fuera una moda. Por eso es que Dios dice, te dejaré mis mandamientos, mi ley impresa en tu corazón. Porque ahí sí no vas a tener excusa para decir, ah, es que yo no sé, es que a mí no me dijeron, es que a mí no. La ley de Dios impresa en tu corazoncito. Vamos con el
Santo Evangelio. Y dice así, Mateo capítulo 16, versículo del 13 al, creo que es 34. La profesión de fe de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes? Le preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó seriamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Primer anuncio de la pasión. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a los discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar la primera parte. La primera parte que dice profesión de fe de Pedro. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo bien importante y dice así. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que Juan el Bautista. Acuérdense quién fue, dijo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan el emperador que mandó a matar a Juan? Él decía, de pronto Juan Bautista que reencarnó. Que reencarnó. No hablaban de resurrección. Luego dicen los discípulos, otros que Jeremías, o sea, un profeta, el pueblo de los judíos que no aceptaba a Jesús como Mesías. O alguno de los profetas. Y ustedes le preguntan, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, ojo a esa frase. Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. ¿Ves qué raro, Alexa? En ser yo mismo, hijo de Dios. Dice, tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tomando la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Siempre en un grupo de personas que están, no sé, compartiendo, hablando, aprendiendo, o sea, todo este tipo de cosas que puede compartir un grupo, siempre va a haber como una persona que es la que más se destaque, la que pone orden, la que escuchan, la que es como la autoridad en los grupos. Por eso aquí, desde aquí Jesús nos mostró quién iba a ser Pedro en la iglesia de él, en la única y verdadera iglesia de él. Por eso, hermanos, todas estas sectas que no ven al Papa como la cabeza visible de Jesús en esta tierra, no pueden estar en la iglesia de Jesús, en la verdadera.
Se los voy a leer detenidamente y nos vamos a dar cuenta cómo se refiere Jesús a Pedro. Primero que todo, Mateo describe esta frase otra vez la digo. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías. O sea, ¿quién tenía el verdadero conocimiento de quién era Jesús? Pedro. No los demás apóstoles. O de pronto lo tenían, pero por respeto a quién era Pedro en jerarquía, no se atrevían a contestar. Pedro en jerarquía contesta: el Mesías. Y dice: el Hijo de Dios vivo. ¿Ven? ¿Qué habían dicho? Que Juan es Bautista o que un profeta. Ninguno había aceptado que Jesús era el verdadero Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, pero vivo en esta tierra. Y Jesús le dijo, poquitas veces Jesús dijo esta expresión: feliz de ti, Simón, feliz de ti estoy, prácticamente. Es lo que le quiso decir Jesús. Hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado, ojo, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. O sea, él en ese momento que era carne y sangre. Otro hombre u otra mujer ahí sobre la tierra. Aquí deja claro que Dios tenía una comunicación con Pedro, el que iba a quedar como el primer papa de la iglesia única y verdadera de Jesús, que es la católica, apostólica, romana, cristiana. Sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro. Enseguida, ya no tienes que esperar más nada. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos esperados, los que son testigos de Jehová, mormones, cristianos, adventistas, pentecostal, toda esa gama que están cometiendo el pecado de la apostasía, ellos dicen que Jesús hizo esto: tú eres Pedro y sobre esta piedra, y se señaló él mismo. ¿Ustedes creen que Jesús tiene necesidad de eso? Si él está hablando con Pedro, y sobre esta, es porque hay, fíjense que aquí dice, y yo te digo, tú eres Pedro y, o sea, la I es una unión allí. O sea, es una continuación de la frase anterior. ¿Y de quién está hablando la frase anterior? De Pedro. Entonces, ¿de quién sigue hablando? De Pedro. Y sobre esta piedra, hay gente que dice que Pedro es una piedrita chiquitica. A mí no me interesa. A mí me interesa lo que dijo Jesús, que sobre esa piedra iba a construir la iglesia de Dios. Y la tumba de Pedro la encontraron debajo del Vaticano, de la principal iglesia que está dentro del Vaticano. Y la encontraron hace poco, no hace 100, no hace 200, no hace 300 años, el siglo pasado. Entonces yo creo que física, como está ahora demostrado científicamente y espiritualmente, Jesús fue claro al decir que sobre Pedro edificaría la iglesia de él, la verdadera iglesia que él dejó hace 2000 años más o menos, o 1990 años, porque faltan 10 años para que se conmemoren 2000 años de la muerte de Jesús, y prácticamente son 2000 años de la iglesia católica. Ojalá esté vivo y ojalá sea una celebración lindísima. Y, unión de la frase, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella.
O sea que todos los que estemos en la Iglesia Católica, pero de verdad, de corazón, siguiendo las enseñanzas, siendo un católico de verdad caliente, no tibio, no tibio. No habrá muerte en esos miembros. O sea, obvio, tendremos que purgar nuestros pecados, los que no hayamos confesado o que hayamos cometido repetitivamente y ya esa confesión no sirve. Y después de purgarlo, iremos hacia el cielo, hacia el paraíso. O sea, no moriremos. Acuérdense que las personas que se van para el infierno no mueren, pero sufren. O sea, yo creo que las personas que están en el infierno hoy en día preferirían estar espiritualmente muertas. Porque tú sabes qué es sufrir tortura durante el resto de la eternidad. Por eso yo con el infierno no quiero nada. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién está en la puerta del reino de los cielos? ¿Quién está administrando la llave del reino de los cielos? ¿A quién le dice Jesús, déjalo entrar o no lo deje entrar? ¿A quién? A Pedro. Y si los hermanos separados blasfeman sobre el Papa o hablan mal del Papa, están hablando mal del reino de los cielos. O bueno, de uno de los integrantes del reino de los cielos y por ende del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, ojo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Miren ese poder que le dio. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí la gente va a venir de acomodada. Ah, como ya comprobaron que era el Mesías, entonces ahora sí me monto en el barco. No. Uno tiene que montar en el barco cuando se está remando con remito normal. Cuando le ponen motor al barco, los que remaron con remos siguen en el barco. El que no se montó, no se montó. Ahora, miren esta lectura que viene aquí seguidamente, que se llama Primer anuncio de la pasión. Primer anuncio de la pasión. Todo el mundo cree que van a hablar de la muerte de Jesús. No. Bueno, sí, pero aquí lo importante es qué pasa enseguida que Jesús escoge a una persona para que le sirva en el reino de los cielos. Y eso te puede estar pasando a ti, me pudo pasar a mí o me puede pasar a mí. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de su parte. Ahí está la pasión. Por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas. O sea, la que era la cabeza que venía del pueblo de Dios, del pueblo israelí. Y debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Hasta ahí es normal. Se está hablando de la pasión de Jesús. Ya le está dando los primeros pasos de lo que le espera. Pero aquí lo importante es esto. Pedro lo llevó aparte. Vean cómo es de astuto el diablo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a regañarlo. Oye, ¿de verdad tú te atreves a regañar a Jesús? Diciendo, Dios no lo permita. Miren que se agarra de Dios en ese momento. ¿Qué va a pensar uno que algo malo puede estar pasando ahí? Ahí está el presidente fraudulento del país vecino mío diciendo que él es cristiano, que él está protegido por Cristo y por eso los que quieren robarle la presidencia no prevalecerán. Hermano, tiene que ser uno muy cínico para uno meter a Dios donde uno, lo más seguro, perdónenme, es que esta persona tenga algún demonio dentro. Porque no es normal el comportamiento de un ser humano. Así con otro ser humano. Pero aquí vamos a lo importante. Dios no lo permita, Señor. Eso no sucederá. Está tratando de convencer a Jesús, de decirle no
al destino que Dios le puso. Miren la astucia del enemigo. Y hablándole de Dios, de su Padre. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate y ve detrás de mí, Satanás. Ahí es el puesto del diablo, que ni siquiera tiene la posibilidad que Jesús lo mire. Es algo indeseable. Vete detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos, lo aclara enseguida, no Pedro, tus pensamientos, o sea, el diablo se mete en la mente de uno. Dios me bendiga y me ampare. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Quedó más que claro que en ese momento el que estaba puyando o haciéndole que aconsejara mal a Jesús no era Pedro, era el diablo que se había metido. Bastase Dios para que hubiese escogido a Pedro como cabeza de su iglesia, para que enseguida el diablo quiera derrotar, tumbar, partir, obstruir la voluntad de Jesús. Y por eso es que Jesús en otro evangelio le dice a Pedro: y yo oraré por ti. Entre tú más te metas a Jesús, a Dios, aquí en tu corazón, van a haber más pudredumbres que quieran tumbar esa relación, que quieran interferir esa relación, que quieran cortar esa relación, que quieran dañar esa relación, que quieran dañar ese amor que tú sientes por Jesús. Por eso, hermano, si tú o alguien, algún ser tuyo, pertenece al mundo, déjalo en el mundo. Santeros, cualquiera cosa que esté obstruyendo, cortando, interfiriendo, destruyendo tu amor y relación con Dios, no debes tenerlo cerca de ti. Llámese persona, animal, cosa o situación. Yo creo que está más que claro el papel que le dio Dios a Pedro y el papel que le dio a sus discípulos cuando les dijo: vayan por el mundo y proclamen mi evangelio. Ninguna persona que no esté en esa jerarquía o en esa tradición católica no tiene derecho a jugar con tu fe, a jugar con tu vida y con tu mente, metiéndote cosas locas como que adoración de imágenes, que la Eucaristía es un cuento, que la confesión no debe darse. Hermanos, de verdad, de todo corazón, cuiden mucho de no salirse de la única y verdadera iglesia que dejó Jesús cuando estuvo en esta tierra. La iglesia católica, apostólica, romana. Rafa, que en la Biblia no dice católica. Es que católica quiere decir que es universal. Apostólica, porque los primeros integrantes fueron los apóstoles de Dios. Romana, porque nació en Roma. Y cristiana, porque el centro de nuestra vida, después de Dios, el Espíritu Santo, es Cristo. Acuérdense, es un solo Dios verdadero. Cristo es nuestra luz. Y por ende, amamos a su madre, la Santísima y Venerada, Dulce Virgen María. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los proteja y los bendiga. Que tengan un lindo día.